Jóvenes, el tema que hoy vamos a tratar corresponde a campo eléctrico. Campo eléctrico primero es un vector, se representa con la E mayúscula. Repasemos previamente lo que habíamos visto antes, ¿no? Con respecto a cargas eléctricas. Si nosotros tenemos dos cargas eléctricas de signo diferente, pues entre ambas habrá una fuerza de atracción. Lo opuesto, si colocamos dos cargas de igual signo, habrá entre ellas una fuerza de repulsión. Imaginemos que nosotros tenemos una carga de prueba, es una carga muy pequeña, pero que el resto de objetos de cuerpos están eléctricamente cargados. Por lo tanto, sobre ella, por convención, decimos que el campo eléctrico sale de una carga positiva. Lo opuesto, si tenemos una carga negativa y como los demás cuerpos del universo están cargados eléctricamente, sobre esta carga las líneas de campo van a entrar. Conclusión, líneas de campo de una carga positiva salen, líneas de campo de una carga negativa entran. El campo eléctrico matemáticamente tiene como expresión constante K la carga sobre la separación entre la carga y el campo eléctrico, o sea, D cuadrado. Recordemos lo que es fuerza eléctrica, constante K, carga 1, carga 2 sobre D cuadrado. Si nosotros de esta expresión despejamos Q2, nos quedaría pues fuerza sobre Q1 es igual K Q2 sobre D cuadrado. Como pueden apreciar, es la misma expresión superior. O sea que se puede expresar el campo eléctrico en función de la fuerza eléctrica. Por ende, podemos indicar que la intensidad del campo eléctrico E en un punto del espacio pues no es otra cosa que la fuerza que actuaría sobre una carga positiva depositada en dicho lugar. En el sistema internacional, el campo eléctrico tiene como unidades Newton sobre Coulomb, lo cual se abrevia como N sobre C, las dos en mayúsculas, Newton y Coulomb. Otro tema que hay que revisar es diferencia de potencial. Nosotros tenemos dos cargas positivas, obviamente de ser así, entre ambas habrá una fuerza de repulsión. Sin embargo, si aplicamos un trabajo que lo ejerza el campo eléctrico para acercar estas cargas, obviamente lo que va a ocurrir es que el trabajo realizado sobre las cargas eléctricas aumenta su energía potencial eléctrica. Tome en cuenta, ya estamos usando un término, energía potencial eléctrica. El potencial eléctrico en un punto del espacio no es otra cosa que el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar una carga positiva desde dicho punto hasta el infinito. Eso es potencial eléctrico. Potencial eléctrico se relaciona con el trabajo por unidad de carga. Diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial en el sistema internacional se mide en joules sobre Coulomb. Joule no es otra cosa que trabajo por unidad de carga. Recibe un nombre. Su nombre es voltio y se representa con la V mayúscula. El trabajo que realiza el campo eléctrico pues no depende de su recorrido, de su camino, sino simplemente de la posición inicial y la posición final. Por lo tanto, podemos asegurar que el campo eléctrico es conservativo. Revisemos ahora lo que es flujo de campo eléctrico. El flujo de campo eléctrico se representa con la letra Φ mayúscula y no es otra cosa que el número de líneas de campo que atraviesa cierta superficie. La superficie puede ser regular o plana o también puede ser curva. Simplemente nos interesa es el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan dicha superficie. Por último, lo que es teorema de Gauss tiene que ver justamente con campo eléctrico y también con el flujo eléctrico.
El flujo eléctrico que atraviesa una superficie S, cerrada por supuesto, es proporcional a la carga eléctrica Q que encierra dicha superficie. Si el flujo es el número de líneas de campo que atraviesa una superficie, tome en cuenta que no interesa la forma que tenga la superficie. Bien claro está. ¿De quién depende? Depende solamente es de la carga neta. Por lo tanto, recuerde, el flujo eléctrico no depende de la superficie, sino que depende de la carga eléctrica. La expresión matemática correspondiente nos dice que flujo eléctrico no es otra cosa que la carga eléctrica con respecto al coeficiente de permitividad del medio. Jóvenes, es lo que podemos hacer referencia a lo que se llama campo eléctrico.